Casero Podcast se hace audio. Bienvenidas a Brujas Violetas, un podcast hecho por mujeres para mujeres. Este es un espacio seguro para mujeres en el que hablamos de todo un poco: salud mental, feminismo, relaciones amorosas, memes, películas, fotografía, música y más. ¡Comenzamos! Las Heras es un pueblo del norte de Santa Cruz en la región de la Patagonia en la República Argentina. Creció a ritmo desenfrenado, mucho más que las otras estaciones intermedias, ya que allí se concentraba la carga, los pasajeros y las principales casas comerciales de la región. De 603 habitantes en 1920, pasó a tener el doble en 1947. No eran más que calles de tierra y unos pocos que vivían del comercio y la producción lanar. Las Heras atravesó los años 80 y los primeros años 90 en esa prosperidad de petroleras, bares, burdeles y hombres con dinero para gastar. Pero en 1991 comenzó el proceso de privatización de la petrolera, YPF, en manos de Repsol, y el paraíso empezó a tener algunas fallas. De poco, con más ímpetu desde 1993, la crisis hizo furor en la ciudad. En 1995, el desempleo alcanzó el 20% y 7,000 personas se fueron de las Heras. Fueron 12. Entre marzo de 1997 y el último día de 1999, se suicidaron en las Heras 12 hombres y mujeres. 11 de ellos tenían una edad promedio de 25 años y eran habitantes emblemáticos de la ciudad, hijos de familias modestas, pero tradicionales. El bañero, el mejor jinete de la provincia, el huérfano criado por sus tíos y sus abuelos. La lista oficial de esos huérfanos no existe. Ni el municipio, ni el hospital, ni el registro civil creyeron necesario reconstruirla. Y entonces, todos se inventan. Fueron 22 en menos de un año. Fueron 19 en 2 años y pico. Fueron 3 y la gente exagera. Y fue esa revista La Ciudad la que dio noticias de al menos otros 2 suicidios ocurridos en 1995. El 10 de mayo de 1995, por causas que se tratan de establecer, la revista publicó: el cuerpo sin vida de María Eufronia Ritter, de 3 años, ha sido encontrado en su domicilio del barrio Chaltén, madre de 3 hijos. El hecho ocurrió a las 15:30 horas. Ha sido encontrada por su hermano. Liliana Patricia Rojas, de 20 años, tomó un arma calibre 22 y se disparó en la sien derecha delante de su esposo. Aparentemente la joven habría manifestado en alguna oportunidad sus deseos de quitarse la vida, a raíz de la confirmación médica que le impedía tener hijos, situación que al parecer no pudo superar. Nadie contabilizó, nadie encendió las luces de alarma, nadie pensó que podría volver a suceder. Era mi primer día en las Heras. El viento levantaba las olas de polvo, azotaba las puertas de las casas bajas y todas las ventanas estaban cerradas. Días después, entendí que detrás de estas había bares y kioscos, tiendas y mercados, algún gimnasio. Pero entonces, luchando para avanzar contra ese viento inverosímil, lo que vi fue una ciudad cegada, que por obra y gracia de un corte de ruta, empezaba a ser, además, un sitio fuera del mundo, un lugar perdido. El camino desde el hotel hasta la casa de Alberto Vargas es fácil. Todo es fácil en una ciudad tan chica. 2 cuadras así, 4 así, 5 para allá y a la derecha. Alberto me esperaba tomando té caliente. Vivía con Elida Vargas, su madre, y José Vanegas. Había mucha calefacción, banderines de River, un mueble con las copas que se guardan para grandes ocasiones y varias fotos. Entre todas, una de Sandra Mónica Vanegas, de blanco, el día que cumplió 15 años. Al entrar a la pequeña casa, se escuchaban a lo lejos en la radio canciones argentinas un tanto viejas. Alberto era moreno, tranquilo y tenía 2 empleos, uno en el municipio y el otro en la revista La Ciudad. Aquel día
Mientras el viento hacía trizas las ventanas, me mostró revistas escogidas en las que había rastreado los mejores crímenes de las eras. José intervino en la conversación. Es muy chica esta ciudad para que pase tanta cosa. Sandra Mónica Vanegas no era hija biológica de los Vanegas, sino de una sobrina de José que no era padre biológico de nadie, y a quien ella creyó, hasta entrada la adolescencia, su papá. Era la hija de mi corazón. No sé por qué ha sido. Si nosotros la educamos bien, ella se vestía como ella quería, no le faltaba nada. Y de repente vino una tarde y se quitó la vida. Alberto se acomodó en su silla. José, endurecido y duro, se quedó quieto. En 1997, Mónica tenía 18 años y estudiaba en el colegio. Mónica, de todos modos, no quería estudiar. Quería quedarse. Se pintaba las uñas de negro, escuchaba rock pesado y dibujaba en sus carpetas o en las paredes de su cuarto. Todos decían que era rara. La amiga de Mónica, Julieta, entró a la casa y comenzó a contar cómo era Mónica. Era su gusto. A ella le gustaba el rock pesado y era una excelente dibujante. No había en ella maldad. Era hermosa. En este pueblo hay mucha maldad, mucha envidia. Si me tengo que ir de este pueblo, lo haré. Por mi hijo. Quiero que sea alguien. No quiero que mi hija sufra por ser un hijo de una madre soltera. Porque en este pueblo hay mucha maldad, mucha envidia. Ser alguien era algo que querían ser muchos en la era. Ser alguien, decían, como si ellos así no fueran nadie ni nada. De pronto, alguien abrió la puerta y el viento arremolinó los diarios que había sobre la mesa. Cayó el cenicero, se hizo pedazos. Todos nos estremecimos. El mediodía del 26 de marzo de 1997 fue tranquilo en casa de Vanegas. Un mediodía como todos. Cuando Mónica regresó a su casa, su madre todavía limpiaba restos de comida y Alberto y José estaban trabajando a las afueras. A las 5 de la tarde, madre e hija limpiaban copas, miraban televisión y Nelida pensaba en la cena de esa noche. Nelida escuchó un ruido, los chicos de siempre, jugando al fútbol. Estrellaban la pelota contra la puerta de entrada. Desde su cuarto, Mónica preguntó quién era. ¿Quién es, ma? Nelida regresó a lo suyo. Lavar, fregar. Menos de media hora más tarde se sobresaltó, sacudida por un estruendo. Saltó enojada, tiró el picaporte y abrió la puerta. En la calle no había nadie. Mientras caminaba hasta la vereda y miraba desconcertada hacia un lado y hacia otro, Mónica se desangraba en su cuarto. Se había disparado en la garganta con la escopeta 22 que José usaba para cazar. El disparo le había provocado heridas mortales con pérdida de masa encefálica, pero Nelida no lo sabía. Y siguió buscando en la calle desierta, hasta que se hartó y volvió a entrar. Al rato, llamó a su hija. Como no contestaba, abrió la puerta. Todavía no se perdona lo que vio. Cuando José y Alberto regresaron, vieron el tumulto. Policías, vecinos, el cuerpo de Mónica que salía y el rostro de Nelida, que lo había visto todo. Nelida comentó. Ella dejó una carta. En ella agradecía todo lo que habíamos hecho por ella, pero la policía se la llevó. Mónica fue la primera. Después siguieron como 20. Dicen que había una lista. Yo no sé. Jamás vi esa lista. El rumor de la secta se instaló de a poco. Se decía que Mónica había dejado una lista con los nombres de los muertos futuros y que su propia muerte habría sido obra y gracia de una secta. Todos dicen que nadie sabe quién instaló el rumor. ¿Usted cree que lo que le pasó a su hija fue algo que les hicieron? Sí llevaron a mi hija a destruirse, porque ella era una chica buena. No se metía con nadie, no salía con nadie, no iba a los bailes. Era una chica muy educada. Pero después de lo que pasó con mi hija, yo tomé el odio a la maldad. Yo doy gracias a Dios que pudimos levantarnos de vuelta. La de Luis Montiel fue la segunda muerte, y llegó 8 meses después de la de Mónica Vanegas, el 18 de noviembre de 1997. La madre de Luis murió a los 35 años de edad en un accidente de tránsito. La casa de la familia Montiel está en una esquina, y desde la calle, antes de golpear la puerta los vi.
Emilio y Juana, los abuelos de Luis, miraban por la ventana, con la mirada perdida. Juana, su abuela, me abrió la puerta y se sentó en el sofá. Fue difícil. El lugar de una madre no podría suplirlo. Al principio me daba culpa no poder darle el tiempo que todo niño necesita. Amor, cariño, estar con él, porque él no tenía mamá ni papá. Sí, económicamente estaba bien, tenía de todo, pero lo material no es lo importante. Lo material lo tenía, pero la pasaba en los bares a los 15 años. Empezó a salir de noche. A los 15 años, Luis había empezado a salir de noche. Empezó a cambiar con nosotros, no querer ir a misa. Se alejó de todos. Luis ya no llevaba su cruz. Yo se la ponía y él se la quitaba porque sus compañeros se reían. Es el maligno el que se los lleva. Y pasaron tantos casos acá que no sabemos qué pasó. Podría ser una secta que te arranca la mente de los niños, porque fueron uno tras otro, uno tras otro. Dicen que una chica que se suicidó en el dormitorio había dejado los nombres de todos los que les iba a pasar lo mismo. El 18 de noviembre de 1997, Luis Montiel no fue al colegio. A las 4 de la tarde fue al granero de su casa. Se ató un alambre al cuello y se ahorcó. Lo encontró su abuelo. Lo descolgó su tía Teresa, que era enfermera. Trató de ayudarlo y llamaron a la ambulancia, pero fue demasiado tarde. Al día siguiente, las puertas del camión en el que sus compañeros regresaban de viaje se abrieron, y docenas de adolescentes eufóricos vieron lo imposible. Luis los estaba esperando. El velorio se hacía en el colegio. Era mayo de 1998 y empezaban los fríos de invierno cuando el pueblo se paralizó con la inolvidable muerte de Carolina González, de 19 años. El miércoles 13 de mayo de 1998, a mediodía, Carolina estaba viva. Almorzaba en casa de los Navarro, padres de Mariano Navarro, el hombre con quien ella había tenido un hijo. Ese día, Carolina estaba habladora, divertida, como siempre. Dicen que dejó una carta. Carolina era pelirroja. Nunca salía a la calle sin estar bañada. Le gustaban las películas de terror y quería ser maestra. Trabajaba como empleada doméstica en algunas casas de las Heras. Néstor fue hasta el dormitorio y la llamó. 1, 2, 3 veces, antes de intentar abrir la puerta. De pronto, pegó un grito. Carolina estaba arrodillada en la litera más alta, el cuello atrapado por un cinturón que su madre, Vilma, había dejado ahí esa mañana. Sus gritos se escucharon desde lejos. Llegaron los vecinos. Alguien llamó a una ambulancia, pero ya era tarde. Carolina ya no tenía signos vitales. Hugo, su exmarido, estaba trabajando en el campo cuando le avisaron que algo pasaba, y pensó en Vilma, quien estaba embarazada. Cuando llegó, vio el mar de gente, la policía, el bulto grande, y uno de sus hijos llorando sin consuelo. Por lo que se imaginó lo peor. 6 meses después de la muerte de su hija, Vilma supo que se había matado a Elizabeth, joven de 20 años, novia reciente de Marcelo González, su hijo de 22 años. Durante la ausencia del novio, Elizabeth siguió visitando a Vilma, su suegra. Se tenían cariño y confianza, y Elizabeth le había confesado cómo había sido violada por su padrastro, y cómo su madre no le había creído cuando se lo contó. Elizabeth llegó a su casa, su madre la dejó encargada de la cena, y salió a hacer algunas compras. Cuando volvió, la encontró ahorcada balanceándose en el marco de una puerta. A las 11 de la noche, una camioneta se detuvo frente a la casa de Vilma. Ahora era Elizabeth. Vilma no podía creerlo. En las Heras ya eran demasiados casos, y nadie hacía nada. No solo fue Carolina, Luis, Mónica, fueron más ciudadanos de las Heras que no fueron nombrados, siquiera por los medios locales, solo por el pueblo como un chisme más. Nada decían de los muertos del sur. ¿Todos los casos tenían algo en común? ¿Por qué en un pueblo sucedían estas cosas? Los datos dicen, pero nunca explican. Datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que hay 1 millón de muertes anuales por suicidio en el planeta. Los de la Organización Panamericana de la Salud, que el 65% de los suicidios se encuentran asociados a la depresión y que son la tercera causa de muerte en varones y la cuarta en mujeres de 15 a 24 años. Los últimos datos de la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio
elaborados con base a las estadísticas vitales del año 2002, aseguran que Santa Cruz es la tercera provincia con la tasa más alta de suicidios en Argentina. En diciembre de 1999, un informe interno del Área de Asistencia Social del Departamento de Seguridad Social y Trabajo de la Municipalidad de Las Heras aseguraba que no había ningún tipo de estadística sobre la población. Y entonces nadie sabía cuántos nacían y morían, cuántos se alimentaban y cuántos no, cuánto ganaban, cuántos y cuánto dejaban de ganar todos los ciudadanos. No había ningún registro de su población. Las personas de Las Heras hablan de lo chiquito y opresivo que es este pueblo, lo poco que les ofrece, la sociedad disgregada, la falta de escucha, el silencio, la hostilidad, todo aquello sumaba un estado de fragilidad psíquica, la ausencia de la sensación del porvenir, algo que está en riesgo para mucha gente, en especial en este pueblo. Esta idea de futuro, aunque sea una ilusión, es lo que nos da sentido a la vida. No soportamos la idea de que el futuro vaya a ser como este presente. Es demasiado doloroso, demasiado insoportable, demasiado incierto. Esta es una adaptación de Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerreiro. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como gis.juguitoechal. Ahí podré leerte y compartir experiencias todas juntas. Nos vemos en el próximo episodio de Brujas Violentas. Casero Podcast se hace audio.